Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a ver un nuevo capítulo, un nuevo vídeo sobre el curso de Introducción a las Matemáticas Financieras. En este nuevo vídeo lo que vamos a ver, por un lado, va a ser el concepto del vencimiento medio, qué significa y cómo nos va a ayudar a resolver con más facilidad operaciones financieras. Y por otro lado vamos a ver lo que es la tasa de recargo. Bueno, es como una aplicación del vencimiento medio a un determinado producto y también un poco que de esta forma nos demos cuenta de cómo si no entendemos matemáticas financieras va a ser muy fácil que en un momento dado nos puedan engañar. Pues bueno, vamos a empezar con el vencimiento medio y empecemos por qué es esto del vencimiento medio y vamos a entender enseguida por qué nos va a ayudar a resolver operaciones, situaciones en matemáticas financieras. El vencimiento medio es una fecha, es un vencimiento en que una serie de capitales los podremos sustituir por un único capital que sea exactamente la suma de estos. Así puede parecer un poco complejo el concepto, pero vamos a ver enseguida que no es tan complicado, una vez se entiende es muy sencillo y es muy útil para resolver ejercicios. Entonces, supongamos que tenemos una serie de capitales, 8, 9, n, podemos tener, ¿no? En este caso, pues tendríamos una serie de capitales de importes diferentes y tiene que haber, estos son, si los sumamos, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, hasta C sub 9 o C sub n, habrá un momento que estos capitales, habrá un vencimiento medio de estos, que no sabemos dónde es exactamente. Puede estar aquí o puede estar en otro sitio. Ese vencimiento medio, esa fecha en la que la suma exacta de estos capitales es equivalente a estos diferentes capitales repartidos a lo largo del tiempo, entonces eso es el vencimiento medio. Bueno, aún así esto, si lo vemos así, pues puede parecer un poco espeso de entender, pero lo vamos a entender enseguida haciendo un ejercicio. La fórmula es la siguiente. La fórmula no es más que una media ponderada. Es una media donde, según el importe de cada uno de estos capitales y según el lugar en el tiempo en que se encuentra, pues van a tener más o menos importancia. Entonces es una media ponderada. Si sabemos calcular medias ponderadas, sabemos calcular ya el vencimiento medio. Por lo tanto, la fórmula de la media ponderada es esta es vencimiento medio, es igual a C sub 1 por T sub 1 más C sub 2 por T sub 2, etc. Esto es una fórmula que ahora veremos que a lo mejor la veis ahora y os parece que es muy compleja o muy liosa, pero en el momento en que hagamos uno o dos ejercicios veis que es muy sencillo, es súper sencillo de comprender. Y esto se puede calcular también mediante equivalencia financiera, pero la gran ventaja del vencimiento medio es que nos va a simplificar las operaciones. Y lo vamos a ver con un supuesto que miraremos de resolverlo de las dos formas y veremos la diferencia en la complejidad de resolverlo mediante equivalencia financiera o mediante la fórmula del vencimiento medio. Bueno, pues imaginemos un ejemplo con dos capitales. Ya digo es que pueden ser no dos, pueden ser muchos capitales. 1, 2, 9, 10, 15, los que queramos. Pero bueno, para que sea más sencillo de comprender, vamos a utilizar solamente un ejemplo más simple con dos capitales. Y vamos a calcular el vencimiento medio de dos capitales de 200 y 300 unidades monetarias situados en los momentos 2 y 6 respectivamente. Bueno, ¿cómo resolver esto? ¿No? Vamos a calcular de momento el vencimiento medio. Bien, pues lo que nos está diciendo, vamos a empezar a plantear el problema, es que hay un capital de 200 unidades monetarias que está en el momento 2 y hay otro capital de 300 unidades monetarias que se encuentra en el momento 6. La suma de estos dos capitales son 200 más 300 son 500 unidades monetarias. ¿Cuál será el vencimiento medio? Será en el momento en que la suma de estos dos capitales, en qué momento serían equivalentes equivalente financiero a estos dos de aquí, a 200 y a 300.
O sea que hay una equivalencia financiera entre estos 500 en un vencimiento medio que no sabemos dónde está, con 200 y 300 en el momento 2 y 6 respectivamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como hemos dicho, plantear el problema. Ya lo tenemos planteado gráficamente. Ahora vamos a plantear el problema, el supuesto, tal y como hablamos en capítulos anteriores, donde decíamos que esto es importante seguir un procedimiento, un proceso, para que nos sea más fácil entender y hacer los ejercicios. Entonces, lo primero vamos a poner los datos. C sub 1 va a ser 200, T sub 1 es el momento en T sub 1 es 2, C sub 2 es 300 y el momento T sub 2 es 6. La suma es 200 más 300 es 500, que es el punto donde tiene que estar el vencimiento medio, y lo que nos está preguntando el ejercicio es el vencimiento medio. Ya sabemos qué nos está pidiendo exactamente. Nos está pidiendo qué punto entre 2 y 6 será financieramente equivalente cuando la suma de los capitales son la suma de este más este, no son sumas diferentes. Pues, ahora ¿qué tenemos que hacer? Determinar qué fórmulas vamos a utilizar. Entonces, como hemos comentado, vamos a mirar de resolverlo de dos formas. Uno, por la fórmula del vencimiento medio que acabamos de aprender, y otro, que va a ser utilizando equivalencia financiera. Y veremos que es mucho más sencillo hacerlo por el vencimiento medio. Entonces vamos a empezar por el vencimiento medio. Entonces, como hemos dicho, la fórmula de vencimiento medio era capital 1 por T sub 1 más capital 2 por T sub 2 más capital N por T sub N. Todos los capitales que tengamos en cada uno de los momentos temporales en los que se encuentren. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que en el capital sub 1 tenemos 200, T sub 1 2, o sea, C sub 1 200 por 2 más 300 por 6, 6 por 3, 18. Y aquí abajo sumaremos los diferentes capitales, 200 más 300, que serían 500. Pues bueno, ya podemos empezar a resolver el problema. Tenemos la fórmula, ya podemos calcular el vencimiento medio. Entonces, el vencimiento medio, como hemos dicho, es 200 por 2 más 300 por 6, porque se encuentra en el momento 6, partido por 200 más 300. Como he dicho, si tuviéramos más capitales, lo único que tendríamos que hacer es añadirlos aquí. Pues si tuviéramos uno, por ejemplo, en el momento 8, pues aquí pondríamos el importe que fuera. Por ejemplo, 500. Tuviéramos 500 en 8. Pues haríamos más 500 por 8. Y aquí abajo pondríamos 200 más 300 más 500. Bien. Entonces, utilizando esta simple fórmula y resolviendo la fórmula, que es muy sencilla, obtendremos el vencimiento medio que nos dice que es 4,4, es decir, un punto intermedio entre el momento 4 y el momento 5. Si esto fuera meses, 4, 5, 6 fueran meses, estos serían pues 4 años, bueno, ahora lo veremos. Y aquí vamos a utilizar la otra forma de hacerlo, que es mediante equivalencia financiera. Pero vamos a ver que enseguida nos vamos a dar cuenta que es mucho más complicado. Tenemos que utilizar esta fórmula que ya conocemos, que como dijimos, esta fórmula era como una especie de máquina del tiempo que nos permitía saber cuánto vale cada capital en un momento dado. Bien, para hacer equivalencia financiera tenemos que situar todos los capitales en el mismo momento temporal. Es decir, estos 200 que están en el momento 2, pasarlos al momento 6, por ejemplo. O 300 pasarlo al momento 2. Pero bueno, para este caso nos va a ser más sencillo pasarlos todos en este momento, al momento 6. Por tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, 200 sería el C sub 0 y el C sub n, en este caso, sería el importe que nos dé, que es, digamos, saber cuánto valdrían estos 200 unidades monetarias en el momento 6. Entonces tendríamos C sub 1, que sería este de aquí, C sub 1, es C sub 1 prima, porque es, bueno, el momento este de aquí, C sub 1 por 1 más I por 4. ¿Por qué por 4? Porque son 4 meses hasta llegar a 6. De 2 a 6 hay 4. Y C sub 2,
que sería este de aquí. Como veis, este no tenemos que trasladarlo a ningún sitio, en realidad, ya está trasladado. Entonces sería C sub 2 por 1 más I por 0, que en realidad nos daría la misma cantidad que C sub 2, porque estamos en el mismo momento temporal. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es traspasar todos los capitales, llevarlos al futuro, al momento 6, saber cuánto valdrán todos allí y así los podremos comparar. Y ahora vamos a pasar este valor de aquí. Y este es la suma, lo mismo, S' es igual a la suma, que no sabemos dónde está, por 1 más I, por 6 menos vencimiento medio. ¿Por qué pongo esto de 6 menos vencimiento medio? Porque, bueno, claro, yo estoy aquí poniendo cuánto falta desde aquí, o desde, bueno, 4,4, que lo hemos calculado antes, hasta el momento 6. Es decir, entonces eso es 6, y el vencimiento medio es el tiempo que va desde el momento 0 hasta aquí, que es, como hemos visto antes por la fórmula del vencimiento medio, era 4,4. Entonces, por eso ponemos 6 menos vencimiento medio, porque aquí estoy siempre poniendo, por ejemplo, en este caso, C sub 1 es igual a C sub 1 por 1 más I por 4, estoy pasando cuántos meses faltan hasta el momento 6, son 4. En este, cuántos meses faltan hasta el momento 6, como está ya en el momento 6, son 0. Este, cuántos meses faltan desde aquí hasta el momento 6. Y eso es, para ya traducirlo a la fórmula del vencimiento medio, es 6, porque son los 6 periodos que han pasado, menos el vencimiento medio. Bueno, como veis ya es bastante más complejo, bastante más que la fórmula del vencimiento medio. Y ahora esto de aquí tenemos que hacer la equivalencia financiera. ¿Qué quiere decir? Que nos va a ser igual, nos va a ser financieramente equivalentes estos dos importes de aquí en el momento 6 que este en el momento 6. Entonces tendremos la fórmula de la equivalencia financiera, que es C sub 1, este capital de aquí, pasado al momento 6, más C sub 2 pasado al momento 6, que ya está, por eso es 0, por este de aquí, que es la suma. Este es el que tiene que ser financieramente equivalente a la suma de estos dos de aquí. Bueno, y ahora pues ya podemos resolver el problema. Tenemos ya planteada la fórmula y entonces resolveríamos el problema. Y no lo voy a resolver individualmente, pero sí que os recomiendo que lo hagáis vosotros, porque este tipo de operaciones es muy habitual que se tengan que hacer en matemática financiera. Entonces, si lo podéis practicar, podéis intentar hacerlo por vuestra cuenta, os va a ser más fácil. Yo de todas formas os lo he dejado resuelto para que lo tengáis, pero no lo voy a explicar. Sí que hay que tener en cuenta una cosa. Fijaros que aquí en realidad hay como dos incógnitas. Está la I, que es el tipo de interés, que no lo sabemos, y está el vencimiento medio. Y en realidad solo tenemos una ecuación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque después, como veremos, en el vencimiento medio se simplifica. Aquí habrán 500 y aquí habrán 500. Y luego la I también se va a simplificar. Estos van a desaparecer y entonces podremos simplificar también la I y llegaremos a una fórmula mucho más sencilla donde podremos calcular el vencimiento medio sin necesidad de saber cuál es el tipo de interés. En realidad esto, bueno, si tenéis dudas me podéis preguntar de cómo resolver esto, pero como he dicho ya en varias ocasiones, esto son matemáticas bastante básicas, entonces no voy a entrar a resolverlo aquí en el ejercicio. Pero bueno, yo os recomiendo que intentéis coger este ejercicio y resolver esta fórmula y así yo creo que también os ayudará a comprender más qué es esto del vencimiento medio. Pues bien, si resolvemos, vemos que nos da la misma cantidad que nos daba el vencimiento medio de la otra forma, que es 4,4. Y como vemos es muchísimo más complejo que es utilizando solo la fórmula del vencimiento medio. Pues bueno, hemos visto que el vencimiento medio entonces está en el momento 4,4, es decir, un poco antes que la mitad, y eso son 4 meses, equivalente a años, estamos hablando de años, entonces es 4 meses y 12 días. Bueno, pues esto es lo que es el vencimiento medio. La tasa de recargo, bueno, esto va a ser como una aplicación. Vamos a intentar aplicar el concepto que hemos aprendido sobre el vencimiento medio y cómo calcularlo para entender también lo que es la tasa de recargo y ver que, como os he comentado en la introducción, es muy fácil si no sabemos, no tenemos conocimientos sólidos de matemáticas financieras que nos engañen.
Y por tanto, por eso he comentado esto de la tasa de recargo, que no es que sea muy importante, pero veréis que es interesante. Bien, bueno, ¿qué es esto de la tasa de recargo? Bueno, es una forma de expresar en porcentaje el coste de una determinada financiación. Bien, vamos a ver ahora qué es esto. Pero tengamos claro que no es el tipo de interés de la financiación, no es el tipo de interés. El tipo de interés es otra cosa diferente y ahora veremos a qué me estoy refiriendo. Bueno, vamos a suponer este ejemplo. La empresa Refidis nos concede un préstamo de 3.000 euros que tenemos que devolver en 12 mensualidades, aplicando una tasa de recargo del 10% anual. ¿Cuál será el importe de cada cuota y el tipo de interés? Bien, aquí, cuando hablamos de tasa de recargo, cuando nos dice que es una tasa de recargo es un 10% anual, se refiere a que es un 10% sobre los 3.000 euros que nos han prestado. Entonces, la tasa de recargo sería 3.000 por el 10%, serían 300 euros. Aquí estoy explicando, en este caso, la forma, digamos, organizada de solucionar este tipo de ejercicios y que no nos perdamos, ¿no? Por un lado, vamos a presentar el gráfico de la operación financiera compleja. Sobre esta calcularemos el vencimiento medio, tal y como hemos aprendido a calcularlo de la primera forma, con la formulita, que es mucho más fácil. A partir de ahí haremos el gráfico de la operación financiera, pero simplificada, solamente con el vencimiento medio, ahora veremos. Y a partir de ahí llevaremos la ecuación de equilibrio financiero y despejaremos la I. Bueno, ahora, y así podremos calcular el tipo de interés. Pues bueno, vamos a ir por partes, lo vais a ver. Ahora parece todo muy lioso, pero veréis que paso por paso es muy sencillo. Por un lado, tenemos que hacer el gráfico de la operación financiera compleja, es decir, tenemos que hacer esta operación y en esta operación, por un lado nos dice el supuesto que hay un préstamo de 3.000 euros a devolver en 12 mensualidades, o sea, tenemos 12 mensualidades en las que tenemos que devolver estos 3.000 euros y a los cuales se nos aplica una tasa de recargo del 10% anual. La tasa de recargo, como hemos dicho, es como un porcentaje sobre el importe que nos han prestado. Es decir, si nos han prestado 3.000 euros, a un 10% son 300. Y por tanto el precio total a pagar van a ser 300 más el 10% de 3.000, pues serán 3.000 más 300, 3.300. Y la cuota mensual, lo que tenemos que hacer es coger estos 3.300 y dividirlos por 275. Recordar que si esto nos lo dijeran en un banco y nos dijeran que nos aplica una tasa de recargo de un 10% anual, acordaros de este 10% porque luego veréis cuál es el tipo de interés real que nos están cobrando. Bien, la representación gráfica, como hemos dicho, cogíamos estos 3.000 euros, que son el momento cero, y nos lo teníamos que devolver a razón, según hemos calculado aquí, estos 3.300 dividido entre 12 a 275 unidades monetarias o euros mensuales. Aquí he puesto euros, podría haber puesto unidades monetarias, o pesos mexicanos o dólares estadounidenses, da lo mismo. O sea, realmente la moneda no afecta a la matemática financiera, ¿no? O sea, afecta que son importes mayores o menores, pero eso en realidad a nosotros no nos debería de importar para calcularlo. Pues bueno, ponemos 275 cada mes durante 12 meses, son 275, que son en total las 3.300 que vamos a pagar al final, ¿no? Al final de la movida esta, de la corrida. Bien, pues bueno, la segunda fase para realizar el cálculo de la tasa de recargo es el cálculo del vencimiento medio, porque como hemos visto, vamos atrás un momento, aquí si yo quisiera solucionar esto mediante equivalencia financiera de estos 12 capitales de 275 cada uno en el momento cero, sería una operación bastante compleja, una operación que nos llevaría bastante rato. Se puede hacer, pero sería complejo. Entonces, por eso digo que al realizar el cálculo del vencimiento medio se nos van a simplificar mucho las cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya lo sabemos, tenemos que aplicar la formulita. ¿Cuál es la fórmula? Pues si sabemos que la cuota mensual es 275, pues será
capital sub 1, 275 en el momento 1, por t sub 1, más capital sub 2 en el momento 2 por t sub 2, más 3, más 4, más 5, más 6, ¿vale? Todos dividido por la suma de los 12 capitales, es decir, como son 12 mensualidades, cada una 275, pues será 275 por 12. Y esto nos da 6,5. Quiere decir que el vencimiento medio equivalente de 3.300, que es la suma de estos capitales, se producirá en el momento 6,5, es decir, a los 6 meses y 15 días. Y bueno, la suma, como hemos dicho, es 275 por 12, 3.300. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el gráfico de la operación simple nos lo va a simplificar mucho, ahora lo veréis. Es que es lo mismo decir esto que decir que 3.300 en el 6,5 es financieramente equivalente a estos 12 capitales mes a mes. Pero claro, al haber simplificado estos 12 capitales en uno solo, la operación financiera va a ser mucho más fácil de entender y de operar, muchísimo más. Entonces, pues por ahí vamos a ir. Entonces, bueno, vamos a hacer la ecuación de equilibrio y vamos a despejarla ahí y obtendremos el resultado, el tipo de interés, que es la segunda parte del ejercicio que nos falta por resolver. Bueno, entonces aquí lo que he hecho es, pues nada, utilizo la fórmula de equivalencia financiera, que es 3.300 en el momento 6,5 es igual a este capital pasado al momento 6,5. ¿Cómo lo paso? Pues 3.000 por 1 más el tipo de interés por 6,5. Entonces esto nos da, si resolvemos, pues nos da 3.300 menos 3.000, bueno, vamos resolviendo, y nos da que, bueno, 300 es igual a 19.500i. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, porque aquí estamos hablando de intereses. Estamos hablando de intereses mensuales, porque estamos hablando todo el rato de meses. Es muy importante en matemática financiera, siempre que hablemos de meses, todas las operaciones tienen que estar a efectos mensuales. Aquí estamos hablando de periodos que son meses, pues el tipo de interés va a ser también mensual. Eso es lo que quiero que tengáis bien claro en este caso. ¿Bien? Por tanto, después tendremos que pasarlo a interés anual para saber exactamente qué nos están cobrando. Pues bien, el tipo de interés mensual, muy importante, de esta operación es mensual, repito, ¿por qué? Porque son meses lo que estamos trabajando. Estos periodos son mensualidades, son meses. Entonces, el I12, 300 partido de 19.500, es igual a esto, 0,01 tal, que como está siempre, importante también, el tipo de interés está en tanto por 1, si lo queremos ver en tanto por 100, tendremos que multiplicarlo por 100. Entonces sería el 1,54% mensual. Entonces, para pasar en interés simple, para pasar de interés mensual a anual, simplemente tenemos que multiplicarlo por 12. Si fuera de trimestral a anual, pues como son 4 trimestres, pues tendríamos que multiplicarlo por 4. Bien, si fuera cuatrimestral, pues multiplicarlo por 3. Si fuera bimensual, por 6, etc. Eso es en interés simple, porque bueno, más adelante en este curso vamos a ver también lo que es el interés compuesto. Y en interés compuesto veremos que no es tan fácil, no es que sea difícil, no es difícil para nada, pero no es tan fácil como aquí el pasar de intereses mensuales a intereses anuales. Ya veremos por qué. Pero bueno, está relacionado un poco por el tema de que aquí, cuando hablamos de interés simple, los intereses son como no productivos. Pero bueno, no os quiero liar con esto porque lo veremos en un vídeo más adelante y ahí creo que comprenderemos lo que os quiero decir. Pues bueno, entonces, para pasar al interés anual, será 1,54% por 12 y es 18,48%. Ese es el tipo de interés que en realidad nos están cobrando con estas fórmulas financieras, ¿no? Con esta equivalencia financiera. Fijaros la diferencia de lo que nos han dicho, que nos cobrará un recarguito de un 10% sobre 3.000, a que en realidad nos están cobrando un 18,48% en lugar de un 10%. Hablando de intereses mensuales, también cuando
sobre todo en las tarjetas de crédito, muchas veces os dicen cuál es el interés mensual para que no te asustes. Pero muchas veces os dicen, no, os cobro un 1,5% mensual, que bueno, un 1,5% pues es mucho dinero, no es un 1,5%, es mucho dinero, porque anualmente el tipo de interés anual es mucho más, ¿no? Entonces, fijaros en estas cositas, cuando miréis una tarjeta de crédito y miréis, o cuando os llame la típica persona que os quiere refinanciar o enviaros una tarjeta de crédito y os dicen las condiciones y muchas veces hacen trucos de estos, ¿no? Te lo dicen mensual para que no te asustes y luego cuando hablamos de interés anual, pues la diferencia, claro, hay que multiplicarla por 12, no, ya veremos que es más de 12 y nos saldrá un importe pues mayor, ¿no? Pues bueno, sobre interés simple y compuesto, también quiero decir que normalmente el tipo de interés simple se aplica en operaciones a corto plazo. En tarjeta, por ejemplo, en letras, en pagarés, en descuentos de letras, en cosas así, se aplica el interés simple en cuentas corrientes. Bien, pero cuando son operaciones a largo plazo, préstamos, se aplicará el interés compuesto. Pues bueno, os voy a dejar un ejercicio para que lo resolváis, un ejercicio muy parecido al que hemos hecho y que os invito a que lo resolváis. Os he puesto solo la solución y así vosotros, por vuestra cuenta, podéis mirar de resolverlo. Podéis también intentar utilizar, bueno, no, mejor utilizar la de vencimiento medio que os va a costar menos tiempo. Y bueno, pues nada, os pido cuál va a ser la cuota mensual a pagar si el Ford Fiesta que me financian, que si lo comprara al contado me cobrarían 15.000 unidades monetarias, pero en 12 cuotas mensuales, con una tasa de recargo del 12%, pues cuál va a ser la cuota mensual a pagar y cuál va a ser el tipo de interés anual real el que nos van a cobrar, no el 12%. Pues bueno, yo aquí ya os doy la solución, el tipo de interés es el 22,15% y las cuotas a pagar durante un año van a ser de 1.400. Pero bueno, os recomiendo que lo hagáis, que hagáis el ejercicio y así creo que comprenderéis y asimilaréis mejor los conceptos que os he explicado hoy, que sé que además no son, al principio sobre todo, no son sencillos de comprender. Pues bien, todo esto es lo que hoy os quería explicar. En el próximo vídeo seguiremos hablando todavía de interés simple. ¿Y qué veremos en el próximo vídeo? Pues por un lado hablaremos de lo que es el vencimiento común, que es un concepto bastante parecido al vencimiento medio, ya veremos qué es. En realidad el vencimiento medio es como una concreción del vencimiento común, que es más genérico, y el periodo de capitalización, que es, bueno, los tipos de interés, ¿vale? En realidad os lo he estado explicando ahora mismo, pero bueno, lo veremos en una nueva clase, porque bueno, me interesa que lo tengáis, es un concepto también, creo, bastante importante. Y bueno, pues por último veremos la diferencia entre año comercial y civil, que es muy habitual que muchas veces las operaciones se realicen en lo que se denomina el año comercial. Veremos qué es esto, veremos qué es el año civil y qué es el año comercial y cuál es la diferencia y cómo afecta eso a las operaciones financieras. Pues muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os siga siendo útil y que os ayude a comprender un poco más la matemática financiera. Un saludo a todos y buenas tardes.